Okay. Buenos días. Bienvenidos a la videoconferencia semanal del Instituto Schiller con Helga Sepp LaRouche. Soy Diane Sayre, presidente de la organización LaRouche. Hoy es miércoles 2 de julio de 2025. Ciertamente, no podríamos tener una situación más agitada en el mundo, pero creo que estos acontecimientos están moldeados por un proceso más amplio. Creo que deberíamos abordarlo de inmediato. Helga, lo que me gustaría preguntarte para iniciar es que estamos escuchando hablar de este supuesto acuerdo de alto al fuego de 60 días que Trump afirma que Israel ha aceptado. ¿Tiene algún fundamento? ¿Qué crees que está pasando? No lo sé. Creo que lamentablemente el nivel de confianza en tales anuncios ha caído casi a cero, dado el comportamiento del presidente Trump en la última ronda. En ese momento mantuvo la negociación con Irán, haciéndoles creer que era un esfuerzo serio, pero como sabemos, Israel mientras tanto atacó a Irán y poco después Estados Unidos le siguió. Que yo sepa, no se ha hecho nada por parte de Estados Unidos que le garantice a los iraníes que hay más razones para creer en Trump que en la vez anterior. Además, creo que la idea de que algunos vecinos árabes de los palestinos acepten la evacuación de grandes cantidades de personas de Gaza es cuestionable, porque en el pasado los egipcios, los emiratos y otros vecinos siempre rechazaron rotundamente la idea de que aceptarían la deslocalización de los palestinos. Así que, aunque siempre espero que alguna gente vuelva a la razón, me resisto a apostar y yo no apuesto en esta situación. Por lo tanto, creo que la decisión se tomará por otros medios. Creo que el resultado abrumador de ese intercambio fue dejar a Israel muy debilitado. De hecho, algunos analistas afirman que algunos de los golpes asestados por los misiles y drones iraníes fueron bastante devastadores. Así que era Netanyahu quien en realidad esperaba un alto al fuego. Mientras tanto, se celebró una reunión de los ministros de defensa de la Organización de Cooperación de Shanghái en Qingdao, en la provincia china de Shandong. Creo que ellos obviamente reconocieron que, dado el papel crucial de Irán en la ruta de la seda de China, todo el programa de conectividad que conecta al continente euroasiático de norte a sur y de este a oeste, Irán ocupa una posición central. Y si se opta por un cambio de régimen en Irán, eso tendería a derribar el eje central de todo este esfuerzo por construir un nuevo sistema económico en el continente euroasiático. Así que todos los demás países o los países que asistieron a la reunión de la OCS en Qingdao lo saben. Estoy absolutamente segura de que no se han quedado de brazos cruzados, sino que consideraron las medidas apropiadas para actuar en caso de un nuevo ataque. Hay muchos rumores que hablan de un nuevo ataque, así que creo que nos encontramos en un periodo extremadamente peligroso, pero solo espero que la razón resurja y se diga que no hay una solución militar para este ni para ningún otro conflicto. Tengo un par de ideas sobre esta situación que me gustaría que abordaras. Tal vez como si nos alejáramos del planeta Tierra y miráramos hacia abajo. Una es la debilidad de todo este sistema imperial transatlántico. Claramente tienen una burbuja
de sus obligaciones de derivados que no pueden sostener. También me parece que con las stablecoin y estos impulsos libertarios, que en realidad hay un ataque a la concepción del Estado Nacional, que un gobierno pueda intervenir para defender el principio del bienestar general. En cambio, vamos a tener todos estos pequeños feudos multimillonarios. Es como regresar a la Edad Media. Así que quería saber qué piensas sobre la situación estratégica global. ¿Cómo se vería esto desde fuera de todos estos países, mirando hacia abajo, hacia el posible rumbo de la humanidad en el futuro? Puede parecer improbable, y creo que parecía aún más improbable cuando por primera vez, en respuesta a la llamada operación militar especial que Rusia lanzó en febrero de 2022 contra Ucrania. Esta fue una intervención muy limitada al principio. Sin embargo, tenía claro que el conflicto entre la OTAN, el BRICS y los países del sur global no se puede resolver mientras se permanezca en el ámbito de la geopolítica. Y propuse que la única solución real sería establecer una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que realmente tuviera en cuenta los intereses económicos y de seguridad de todos los países del planeta. Dado que vivimos en una aldea global, estamos conectados mediante las armas nucleares, el Internet y los vuelos que prácticamente permiten dar la vuelta al mundo en un día. Que tenemos que adoptar realmente un enfoque global si queremos resolver estos conflictos en un principio. Y al principio hablé con muchos de mis contactos militares en Alemania, pero también en otros países. Y todos me dijeron, no, es demasiado pronto. La acción militar acaba de comenzar. No puedes intentar intervenir ahora con una solución diplomática. Pero sabía que tenía razón porque conozco un poco de historia. Y la paz de Westfalia puso fin a un conflicto aparentemente desesperado de 150 años de guerra religiosa, al acordar principios que consideraran los intereses de todas las partes, y por eso funcionó. Así que puedo decir que 3 años y medio después, creo que esta idea está ganando terreno. Mientras tanto, y muy importante, el ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov prácticamente ha dicho lo mismo. Anteriormente, Xi Jinping y sus 3 iniciativas iban en la misma dirección. Putin mencionó esto como un sistema de seguridad global en un momento dado. Y quiero decir que el problema es que incluso si se logra un acuerdo parcial para el Oriente Medio o un acuerdo parcial para Ucrania y Rusia, aún queda el supuesto conflicto entre Estados Unidos y China, que no tiene por qué ser así, pero mientras Estados Unidos crea que debe existir este conflicto, existirá. Vimos con el estallido de tensión entre India y Pakistán la rapidez con la que dos potencias nucleares podrían entrar en un serio enfrentamiento. Y tenemos la verdadera bomba, que es la quiebra del sistema financiero transatlántico. Es curioso que el presidente Trump está decidido a declarar la guerra a cualquier país que busque la desdolarización. Él se refiere naturalmente al BRICS, algo que no están haciendo al menos por ahora, pero se queda de brazos cruzados observando cómo sus propios multimillonarios, los que impulsan las stablecoins, los bitcoins y las criptomonedas, desdolarizan el dólar. Y eso es sin duda una desdolarización sin precedentes porque priva a los gobiernos soberanos de su poder para emitir crédito y lo pone en manos de fuerzas privadas totalmente nefastas y poco transparentes, lo que añade más burbujas a las anteriores, pero no remedia la situación, sino que la empeora. Por lo tanto, creo que nos encontramos en una situación en la que si se busca una solución que aborde todos estos problemas, y podría añadir una larga lista, ya no funciona si se produce un colapso sistémico. Y sí que lo tenemos, porque
como si fuera necesario un elemento más. El hecho de que el propio presidente Trump sepultara al derecho internacional al realizar este ataque sorpresa contra Irán, mientras fingía negociar, ha destrozado el derecho internacional y lo que quedaba de él, que no era mucho. Así pues, nos encontramos en una situación de varias crisis estratégicas graves. Hay un colapso económico en Europa de proporciones gigantescas. Existe el peligro de una explosión financiera. Así que, si se quiere hacer algo, hay que ir a la raíz de todos estos problemas, lo que significa que hay que restablecer una base sólida. Y por eso mi respuesta a esta pregunta sería que en una situación tan avanzada como la actual, no sirve de nada poner curitas y parches cosméticos a todos estos problemas, porque hay que remediar realmente la raíz del problema. Creo que es totalmente cierto. Y solo por el bien del debate, porque lamentablemente creo que mucha gente piensa que enriquecerse personalmente. Oímos hablar de todo este efecto derrame. El Congreso de los Estados Unidos acaba de aprobar la ley del proyecto Grande y Bello, que otorgará más exenciones fiscales y nos dará un presupuesto de defensa de $1 billón. Pero hace recortes masivos a los vales de comida y a Medicaid. ¿Podrías explicar un poco por qué un puñado de personas que se hacen mucho más ricas no va a resolver el colapso de la economía? Bueno, eso es solo palabrería de relaciones públicas. Se vende la idea de que te estás llenando los bolsillos con un centavo que se pone en los ojos de los crédulos creyentes o esperan que así sea. Quiero decir, este patrón donde los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres fue identificado por mi difunto esposo Lyndon LaRouche en 1971. Él declaró públicamente que probablemente fue, quizá no el único, pero sin duda el único que lo dijo con tanta claridad. Cuando el presidente Nixon sacó el dólar del sistema de tipo de cambio fijo del patrón oro a un sistema de tipo de cambio flotante. Él hizo una advertencia absolutamente profética. Dijo, si continúan por ese camino, terminarán en una nueva depresión, un nuevo fascismo y el peligro de una nueva guerra mundial. Y ahí es exactamente donde nos encontramos hoy. Mientras tanto, emitió 9 pronósticos absolutamente fundamentales cada vez que los poderes financieros se inclinaban más hacia la desregulación, la subcontratación, la inversión en los mercados de mano de obra barata, desmantelando las industrias en Estados Unidos y Europa y colocándolas en los mercados de mano de obra barata en China, primero y luego en otros países. Cada vez dijo, esto empeorará la situación. Cada vez más especuladores se enriquecieron porque la desregulación bancaria solo estaba diseñada para enriquecerlos. Así que la llamada clase media desapareció en Estados Unidos, prácticamente ya no existe. En Alemania, por ejemplo, está bajo un ataque masivo ahora mismo. Los pobres se vuelven cada vez más pobres y el mismo recorte en los gastos sociales está ocurriendo también en Europa, debido a este increíble gasto en la defensa, a esta militarización de Europa que está llevando a cabo la Unión Europea. Y también Merz, el nuevo canciller alemán. Van a recortarlo todo. Todo esto de que se va a destinar el 5% del presupuesto a la OTAN para aumentar la inversión militar que Trump les exigió a los europeos y más o menos, excepto España, todos parecen dispuestos a hacerlo. Próximamente publicaremos el informe de un experto muy competente que ha calculado este asunto. Dicen que es el 5% del PIB. No conozco esta palabra en inglés. No es el presupuesto ni tampoco el PIB. Es una categoría diferente. Quizás puedas ayudarme con la idea en inglés. En cualquier caso,
En Alemania, por ejemplo, eso serían unos 250.000 millones de euros. Pero, ¿cuál es el presupuesto del gobierno? Es de 450.000 millones de euros. De los más de 200.000 millones restantes, la mayor parte se destina al tipo de interés de la deuda recién contraída. Así que no quedará nada para los gastos sociales y creo que nos dirigimos hacia una explosión social, porque una vez que la gente se dé cuenta de que se está recortando sus servicios médicos, su educación, sus guarderías, todo, creo que veremos una explosión, porque la gente ya está al límite y la confianza en el gobierno se está desvaneciendo. Y esto simplemente no es viable. Y me temo que el presidente Trump también se dará cuenta de eso tarde o temprano. Creo que estamos viendo indicios de eso. Me impactó mucho la manifestación en Schrobenhausen, el lugar donde se construyen los misiles Taurus, que de repente 700 personas se presentaron con tan poca antelación. Creo que también deben tenerlo presente porque puedo decir que tanto en su país como en el mío, nuestros gobiernos están tomando algunas medidas peculiares, supuestamente muy democráticas, especialmente en torno a la cuestión de los misiles Taurus y la AFD. Y no sé si quiere comentar algo sobre la situación política alemana. Creo que ahora tenemos un nuevo gobierno, Merz, de la CDU, CSU y Klingbeil, de los socialdemócratas, que ahora son, en cierto modo, los jefes del gobierno, canciller y vicecanciller. Decir que son bastante autocráticos es probablemente una forma muy sutil de describir su forma de actuar, porque la socialdemocracia es un partido que apenas obtuvo el 16% en las últimas elecciones y ahora lleva a cabo el rearme, la confrontación contra Rusia, etcétera. Sus miembros más sensatos acaban de publicar un manifiesto. Son algunos de sus dirigentes que critican a la política oficial del partido. Y eso está ganando apoyo y Klingbeil lo ignora por completo, al igual que Merz. Así que lo que está sucediendo ahora es que su base se está erosionando. Estoy esperando el momento en que la CDU también publique un manifiesto expresando la ira de la base del partido, porque lo que esta gente está haciendo, la socialdemocracia ha abandonado por completo su tradición de Willy Brandt y Egon Bahr, los que impulsaron la Ostpolitik, sin la cual la unificación alemana, que fue muy pacífica, no habría sido posible. Están pisoteando todo eso y creo que este gobierno no durará mucho. Ya no son democráticos porque se imaginan ellos y también Klingbeil en el reciente congreso del partido dijeron que quieren iniciar el proceso de prohibir al partido AfD, Alternativa para Alemania, que tiene alrededor del 25% en las encuestas. Obtuvieron más del 20% en las últimas elecciones. Representa aproximadamente a una cuarta parte del total de los votantes. Y estoy de acuerdo en que hay algunos elementos muy perversos, pero decir que todo el partido es nazi o de extrema derecha simplemente no es cierto. Hay mucha gente que solo vota por la AfD porque cree que es la voz más competente contra los que han traicionado a Alemania. Y llamar a toda esta gente extrema derecha solo va a aumentar la popularidad de ese partido. Además, los esfuerzos previos por prohibir a otros partidos fracasaron estrepitosamente, porque a la hora de la verdad resultó que el equivalente al FBI, la versión alemana, el Verfassungsschutz, los había infiltrado hasta tal punto que habría llevado a un juicio
para investigar la actividad criminal de esos agentes, ya que participaron en todo dentro del partido. Así que terminó en un completo fracaso. Y solo el intento de prohibir a otro periódico de derecha, que tampoco me gusta porque no comparto sus opiniones. Sin embargo, si crees que aún queda algo de la libertad de prensa, la libertad de opinión, simplemente no se pueden usar estos métodos que, con razón, se acusa que usaron algunas dictaduras del pasado. Creo que la palabra democracia ha sido tan destruida como las leyes internacionales y eso es realmente muy peligroso. Sí, creo que hay un terrible malentendido al respecto. Mucha gente aquí ha comentado que si no te gusta una opinión o crees que alguien está equivocado, la solución no es censurar ni silenciar la libertad de expresión, sino que haya más libertad de expresión. Hay que debatir, argumentar abiertamente. Si tienes razón, ¿por qué temes poder demostrar tu punto de vista? ¿O temes que la población sea capaz de razonar? Si tiene la oportunidad de escuchar lo que hay detrás de algo. Vemos esto también en Estados Unidos y mucho este tipo de divisiones, como saben, entre la llamada base MAGA, que realmente creían que votaban por Trump para la paz y de repente dice que estamos en negociaciones diplomáticas y luego bombardea a Irán. Y estos no son actores menores como Tucker Carlson o Marjorie Taylor Greene. Ciertamente no es que amen a los demócratas. Entonces, por otro lado, tenemos estas manifestaciones locas de no kings, sin reyes, pero dicen cosas como no se metan con la seguridad social. Bueno, eso es legítimo, pero luego dicen no se metan con la OTAN. Parte de ello es que tenemos que seguir armando a nuestros aliados. Así que creo que hay una enorme confusión y la gente busca alternativas. ¿Es esa tu idea también? Sí, y solo quiero reiterar lo que intento decirles a todos con quienes hablo. Esta idea de que se necesita un enemigo es simplemente perversa. Somos seres humanos y he estudiado especialmente a China durante más de medio siglo. Estuve en China por primera vez en 1971 en plena revolución cultural. He visitado a China muchas veces desde entonces y he visto el increíble ascenso de un país desde las condiciones más pobres y precarias hasta ser ahora el más moderno que cualquier otro en el mundo, incluyendo a Estados Unidos y a Europa. ¿Cómo lo logró? ¿Lo hizo explotando a su propia gente? No, la enriqueció. Creó una clase media de más de 400 millones de personas, que pronto serán 600 millones. Esto es un enorme mercado. Ahora están compartiendo su experiencia con otros países del sur global, de modo que muchos de ellos han declarado explícitamente que consideran a China como su amiga, porque han vivido su amistad. Asimismo, no creen el cuento de que Rusia cometió una guerra de agresión no provocada, porque ven más allá de estas historias y ven que lo que le están haciendo a Rusia no es muy diferente de lo que sufrieron durante el período colonial. Ahora bien, hay diferencias, es cierto, pero esa es la percepción en el sur global. Así que si simplemente damos un paso atrás y decimos, ¿por qué no intentamos cooperar en lugar de tener un enfrentamiento? Puede sonar como una fórmula mágica, pero les garantizo que si desde el llamado Occidente colectivo hubiera ahora una señal que dijera, bueno, tuvimos nuestras diferencias en el pasado, pero comencemos de nuevo. Encontremos la manera de abordar los problemas comunes de toda la humanidad. ¿Cómo eliminamos el hambre en el mundo? Todavía hay millones, cientos de millones de personas que mueren de hambre cada día. 2.000 millones no tienen acceso a agua potable. Vimos cuando la pandemia azotaba al mundo
que muchos países carecían de un sistema de salud. ¿Por qué no construimos un sistema de salud en cada país para que la esperanza de vida de cada recién nacido aumente? ¿Por qué no construimos la infraestructura, la educación, nuevas ciudades, nuevos avances científicos para que cada recién nacido pueda desarrollar todo el potencial de talentos que todos tenemos, pero que si sufren la pobreza nunca podrán realizar? Porque si uno corre de un lado a otro para conseguir qué comer, no puede estudiar, ni siquiera se puede pensar en qué quiere uno hacer con su vida, porque solo intentamos sobrevivir. Si todos los países BRICS, los países del occidente colectivo, uniéramos nuestras fuerzas y dijéramos, ayudemos a desarrollar al sur global, resolveríamos el problema de la migración. No tendríamos que construir un muro entre México y Estados Unidos, o no tendríamos que desplegar a ese terrible Frontex, esa especie de organismo de control militar del Mediterráneo que está obligando a la gente a ahogarse en el Mediterráneo muchísimas veces. Incluso están siendo juzgados ahora mismo por participar en operaciones ilegales. El difunto Papa Francisco llamó a los campos de refugiados del Mediterráneo campos de concentración. Y eso es lo que son. En lugar de perder nuestra humanidad con acciones contra los refugiados, que son seres pobres, no hacen lo que hacen para dañar a nadie, intentan luchar por sus vidas. En lugar de tratarlos como si no fueran humanos, si les ayudáramos a construir sus propios países, ¿no sería mucho más inteligente? ¿No resolvería eso las tensiones? ¿No nos ayudaría a todos? Así que creo que necesitamos reflexionar, y la idea de que un país, por definición, es un país enemigo. Miren, la realidad es que desde el punto de vista del poder militar, Estados Unidos tiene más de 800 bases militares en todo el mundo. ¿Quién querría amenazarlas? La única debilidad radica en que, si esto conduce a guerras, como las guerras intervencionistas en Afganistán, Irak, Siria, Libia, etcétera, resulta que estas políticas no funcionan. Si Estados Unidos simplemente dijera, reutilicemos estas capacidades industriales asociadas con todo esto, todos seríamos ricos. Incluso dejaría a los multimillonarios con su riqueza acumulada actual. Pueden conservarla. De todos modos, tienen más de lo que necesitan. Pero también debemos proceder de manera que podamos aliviar y eliminar la pobreza y hacer la vida más llevadera para toda la especie humana. Creo que eso es muy importante. Creo que la gente tiene una idea peculiar de la libertad cuando dice, miren a Estados Unidos, y dice que China no tiene ninguna libertad. Me pregunto cuántos jóvenes se sienten libres cuando ni siquiera pueden pagar el alquiler, cuando no pueden permitirse comprar una casa. ¿Es eso libertad? No pueden permitirse existir ni hacer lo que quieran. Creo que eso es muy importante. Se nos acaba el tiempo, pero lo que quería preguntarte es, creo que por lo que luchamos en este movimiento es, en cierto sentido, irrefutable. ¿Acaso la humanidad no quiere avanzar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el mayor enemigo? ¿Qué debemos superar para lograrlo? Creo que la mayoría de la especie humana ya está avanzando hacia la creación de un nuevo sistema basado básicamente en la Carta de las Naciones Unidas, los 5 principios de coexistencia pacífica, y simplemente para superar el subdesarrollo, para superar las reliquias del colonialismo. Creo que esa es la mayoría de la especie humana. Creo que el sur global representa alrededor del 85% de la población. Allí veo el vector del desarrollo de una manera positiva. No significa que no tengan problemas, pero si juzgamos a un país, siempre es importante observar el vector del desarrollo. Por ejemplo, cuando crecí en Alemania durante la posguerra
incluso si jugaba en campos de escombros, con casas bombardeadas que quedaron de la Segunda Guerra Mundial, no lo consideraba un problema porque había arbustos. Y vengo de la ciudad más antigua de Alemania, Treveris. Cada vez que se intentaba construir una casa nueva sobre un campo de escombros, se encontraban mosaicos de la época romana. Y para los niños, todo esto era pura fantasía. Hacíamos juegos en torno a eso. Jugábamos a todo tipo de juegos fascinantes. Lo que quiero decir es que en aquella época el vector del desarrollo era que mejoraba cada día. Al principio éramos pobres, pero luego tuvimos una radio, luego un sofá nuevo. Así, poco a poco, la comida mejoró. En mi caso, no dije que empezamos pobres. Tenía la sensación de que las cosas avanzaban. Yo era increíblemente optimista. Tuve algunos profesores que mediaban el periodo clásico de Federico Schiller y Humboldt. El vector de Alemania en la posguerra que condujo al milagro económico alemán fue extremadamente ascendente y alentador. Y ahora es al revés, está descendiendo, hay más desempleo, más miseria, una mayor tasa de suicidios, más depresión, más agotamiento. Todos estos factores describen la felicidad o la falta de felicidad de la sociedad. Y creo que para Estados Unidos es muy similar. Pero si observamos a los países de África, Asia o Latinoamérica, muchos de ellos tienen la sensación de que el vector está subiendo. Tienen la firme intención de que las cosas mejoren. Creo que eso es lo que realmente importa y creo que el problema que sufrimos en Occidente colectivo es que la gente ha renunciado al sueño de participar en la construcción de una sociedad mejor. El año que viene se conmemora el 250 aniversario de la Revolución Americana. Hubo una época en la que el mundo entero admiraba a Estados Unidos y decía que era un faro de esperanza y un templo de la libertad, y que todos los que iban a Estados Unidos podían vivir el sueño americano. Cuando se trabajaba con ahínco, uno mejoraba su vida y uno era bienvenido. Estados Unidos era un crisol de culturas, todas las civilizaciones pueden ir allí y formar parte del nuevo Estados Unidos. Creo que la mayoría de los estadounidenses han dejado de reflexionar sobre esa increíble historia. Y creo que el próximo año es una oportunidad perfecta para analizar las palabras de Benjamin Franklin. ¿Por qué se basó en Confucio para sus enseñanzas morales? Quizás sea esa una forma de comprender mejor a los chinos, simplemente mirarlos desde la perspectiva de Benjamin Franklin. ¿O por qué George Washington dijo que estaba en contra del sistema de partidos al final de su mandato presidencial? Advirtió contra el sistema de partidos. ¿Por qué otros padres fundadores dijeron lo que dijeron? John Quincy Adams, en su famoso discurso de 1821, no es el propósito de Estados Unidos ir al extranjero en busca de monstruos que destruir. La gente debería tomar un momento y reflexionar sobre su propia historia. Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy fueron algunos de los presidentes más grandes que siguen siendo absolutamente sobresalientes en la historia del mundo. Y por supuesto, acudamos a Lyndon LaRouche, quien, en mi opinión, y permítanme que lo diga, es el hijo más grande de Estados Unidos en el periodo reciente. No importa lo que esta pandilla, que por cierto es la misma que persiguió al presidente Trump, algo que lamentablemente él aún no ha reconocido, si lo hubiera hecho no habría tomado ciertas decisiones. Pero Lyndon LaRouche escribió obras que responden a todas las preguntas porque él operaba en el más alto nivel intelectual posible. Así que
Hay que ir y usar el hecho del 250 aniversario y en 2 días será el 4 de julio, así que hay que aprovechar ese tiempo, no solo para comer hot dogs y tomar una buena cerveza, sino para reflexionar realmente sobre cuál es el propósito de Estados Unidos y cómo podemos participar para revitalizarlo. Creo que si haces eso, puedes superar casi cualquier problema. Gracias. Es una conclusión perfecta. Solo quiero añadir una cosa, considerando todo lo demás. Creo que la gente puede entender esto. Todavía tenemos decenas de miles de ejemplares de este volante por distribuir. ¿Habrá fuegos artificiales termonucleares para el 4 de julio? Deberían contactarnos. Pueden imprimirlo. Está en la página del Instituto Schiller y en laroucheorganization.com/español. Desafortunadamente sigue siendo relevante dado todo este revuelo sobre lo sucedido en Irán, que es solo una tapadera del programa general que Helga acaba de presentar. Creo que son excelentes palabras sabias. La gente debería dedicar un tiempo este fin de semana a leer y estudiar a los padres fundadores de este país y en particular a Lyndon LaRouche, quien estoy de acuerdo fue uno de nuestros más grandes patriotas. Helga, ¿algo más para terminar? Creo que no es del todo subjetivo lo que surge de la historia, pero la actitud subjetiva influye mucho. Y creo que especialmente en periodos como este, cuando hay un claro cambio tectónico de una época a otra, es el poder de las ideas lo que cambia el curso de la historia. Por lo tanto, no se queden de brazos cruzados ni se conviertan en consumidores. Formen parte de un movimiento, de la organización LaRouche, del Instituto Schiller y ayúdenos a construir un mundo mejor. Ese es mi deseo. Muchas gracias. Y para quienes no lo sepan, Helga Sepp LaRouche fundó el Instituto Schiller hace 41 años y también convocó la Coalición Internacional por la Paz y ha contribuido enormemente a moldear al mundo con hermosas ideas. Muchas gracias, Helga, y supongo que hablaremos pronto. Eso espero.